Vamos a abrir la Biblia entonces en Levítico capítulo 3. Levítico capítulo 3. Y esta primera porción de Levítico capítulo 3 nos hablan de la ofrenda de paz. La ofrenda que se trae al Eterno para recibir paz en nuestro ser integral. La palabra en hebreo es shalem, sacrificios por alianza o amistad. Esta ofrenda de paz es una ofrenda que expresa alegría y gratitud, porque no hay nada más hermoso para nuestro corazón que recibir paz, que estar en paz con el Eterno. Y que si estamos en paz con Dios, estamos en paz con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. Entonces, es una ofrenda que expresa alegría y gratitud al Todopoderoso. Y yo creo que ustedes han experimentado de que cuando hay algo, está sucediendo algo en sus vidas, y venimos a Él y nos arrepentimos, pedimos perdón, el Espíritu Santo nos muestra la falta, las fallas, viene paz a nuestro corazón y hay una expresión de alegría y de gratitud delante del Eterno. Yo no sé si a ustedes les sucede, a mí sí. Y a diferencia de las anteriores, esta ofrenda puede ser compartida con familiares, con sacerdotes o amigos, y trae paz a los que participan. Levítico 3:1. Vamos a leerlo hasta el versículo 5. Y vamos a mirar, mire que es muy hermosa la palabra del Eterno. Definitivamente, cuando nosotros la leemos con el entendimiento y queremos aprender de ella, nos damos cuenta que aún en la lectura de la palabra, Él quiere traer, y en el obedecer sus mandamientos, Él trae a nuestra vida sanidad, Él trae a nuestra vida libertad, Él trae paz a nuestro corazón. Dice el versículo 1, si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Versículo 3. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Yahweh. Mire lo que se va a ofrecer: la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y los riñones, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato a Yahweh. Miremos esto, amados hermanos, con detenimiento. ¿Qué se ofrecía? ¿Qué era lo que se quemaba para que subiera con olor fragante delante del Padre? La grosura, la grasa, todo lo que tenía en los ijares, los riñones, todas esas cosas que el Eterno no quiere que su pueblo consuma. Eso para Él es agradable. Entonces, aplicado a nosotros en este tiempo, ahora que ya no hacemos estos sacrificios, ¿qué es
lo que debemos ofrecer, lo que debemos colocar delante del Eterno para obtener paz, para tener la paz, para que sea grato delante de Él. Lo más feo que hay en nosotros, aquellas cosas que están en las entrañas, eso que está escondido, eso Dios ya bueno quiere que usted lo conserve, ya bueno quiere que ni yo que lo tengamos allí. Él quiere que lo ofrezcamos, que lo pongamos en el lugar del sacrificio para que sea quemado y para que ascienda a su presencia un olor grato. Es hermoso esto. Miren, la grosura que cubre los intestinos. Y a nosotros cómo nos ha gustado, ¿no? Y toda la grosura que está sobre las entrañas. Y los 2 riñones. Y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Versículo 5. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que está sobre la leña que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato para Yahweh. Ese es el deseo del Eterno hoy con su pueblo, que nosotros vengamos arrepentimiento, que nosotros vengamos de rodillas delante de Él y expongamos todas aquellas cosas que están sirviendo de estorbo, que no nos están dejando fluir ni correr la carrera, hermanos. Y el Espíritu de Dios que está exponiendo la palabra en este momento y la está poniendo en su corazón, va a traer a memoria todas las cosas de las cuales nosotros tenemos que decir: Señor, perdóname. Notemos que en la ofrenda de paz solo se quemaban las grosuras, el hígado y los riñones. La ofrenda de paz, Shelamim, podía hacerse con animales, hembras o machos, a diferencia de la ofrenda Olam, que la vimos ya, que solo permite machos sin defectos. También se puede realizar con corderos machos o hembras, a los que quitan el espinazo, la grasa y lo que está en las entrañas, los riñones y el hígado. Muy importante, a través de sus mandamientos, el Eterno nos comienza a dar las leyes dietéticas. A través de sus mandamientos, el Eterno nos comienza a dar las leyes kosher, lo que debemos nosotros comer y lo que no debemos comer. Y está claro. Amados, embutidos en partes de intestino, grasa y todo lo que de las entrañas no representan comida limpia ante los ojos del Eterno. ¿Ah? Tremendo. Dice Olguita que nosotros comíamos chunchulo con arepas y qué cosa tan rica. Y entre más grasa, mejor. Recordemos, la carne de esta ofrenda se compartía. Por eso es una ofrenda que se comparte con familiares, con personas que están a nuestro alrededor. Entonces, lo feo para nosotros, mire, esto es muy hermosa esta palabra, para nosotros poder tener ese compañerismo, poder compartir lo que tenemos, lo que Dios nos da, tenemos que ofrecer lo más feo que hay en nosotros para que podamos tener esa unidad y para que podamos compartir. Después de dar instrucciones en el caso de cabras, macho o hembra, el Eterno advierte. Vamos al versículo 16 de Levítico 3. Levítico 3:16. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda,
es de ofrenda que se quema en olor grato a Yahweh. ¿Qué es? Toda la grosura es ¿de quién? Estén leyendo ahí. Toda la grosura es de Yahweh. Mire cómo es Dios de hermoso, de bueno, de maravilloso. Lo mejor es para su pueblo, lo mejor es para sus hijos. Lo que no nos daña, lo que no nos afecta. Yo cuando estudiaba esto, yo decía, Señor, si nosotros hubiéramos conocido esta palabra desde que hubiéramos crecido, y bienaventurados los jovencitos y Samantha y Jacobo, y ellos que pueden ya empezar a recibir esta palabra y a comer lo que es bueno, ellos no van a sufrir de las mismas enfermedades que nosotros estamos sufriendo, que estamos tomando pastas para el colesterol, que estamos tomando medicinas para la presión arterial, etcétera, etcétera. Usted sabe por qué, por la mala alimentación, porque creemos que eso es lo mejor, pero aquí estamos viendo por la palabra del Dios poderoso, soberano y el Padre amante que nos ama, está diciendo qué es lo que se quema y que a Él le agrada, qué es lo que se coloca allí y qué es lo que nos da a nosotros. Dice, toda la grosura es de Yahweh, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura, ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Es palabra de Dios. En la sangre está la vida, no se puede comer. Y de pronto dice, uy, ¿yo por qué vine esta tarde? Porque Yahweh te ama, Johncito. Porque Yahweh tiene un plan y un propósito con tu vida, con tu casa, con tu familia. Por eso te trajo hoy específicamente a escuchar. Esto es palabra del Eterno. Usted puede leerlo ahí. Pensemos desde ahora. ¿No es terrible la costumbre en nosotros, en nuestro país, de comer rellena, hecha de sangre, embutida en intestinos de cerdo? Uf. Intestinos de cerdo, rellenos de sangre. ¿Qué cosa más? Guácala. Todo junto, todo abominación delante del Eterno. Pero nos escondieron esta palabra, nos dijeron que no era para nosotros. ¿Y cómo le parece que Dios es tan bueno que ahora la ha colocado delante de nuestros ojos y en nuestro corazón? No puede haber una abominación mayor que esta. Al obedecer cuidamos además nuestra salud, al obedecer. Amados, puede que no sea fácil para usted, puede que no sea lo mejor en este momento, porque estamos acostumbrados, porque nos ha gustado, porque va a ser difícil, no, pero cuando usted coloca en su corazón la palabra y le dice, Padre, yo quiero obedecerte, y empieza a escudriñar qué cosas contienen este tipo de alimentos, entonces usted puede tomar la decisión y el Eterno Dios Todopoderoso te va a respaldar. ¿Por qué? Porque al obedecer cuidamos además nuestra salud, y es la intención del Todopoderoso. Él dice, lo mejor para mi pueblo, lo mejor para mis hijos, lo que no les afecta, lo que no les hace daño, lo que los nutre, lo que los hace estar fortalecidos, eso para ellos. A mí quémeme eso porque eso es un olor grato. Y recuerde, cuando usted se arrodilla y cuando usted reconoce sus faltas, y yo también, y saca todas estas cosas
de dentro de sus entrañas, de su corazón, de sus ojos, de sus oídos, de su boca, y las pone en el altar del sacrificio. Esto es olor grato para Yahweh. ¿Y qué viene a nuestra vida? Paz. Esta es la ofrenda de paz. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 4, les dije que eran cortos los capítulos. Vamos al capítulo 4. Este pecado y esta ofrenda se hace por los pecados de ignorancia. ¿Cuáles son los pecados de ignorancia? Aquellos que usted comete sin saber que eran pecado, o aquellos que usted comete y yo comete por descuido, pero que cuando viene la palabra, la luz de la palabra, tú dices, yo hacía esto, o yo acostumbro a hacer esto, y entonces trae ofrenda de arrepentimiento al Eterno. Levítico 4:1. ¿Estamos ahí? Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Cosas que nosotros necesitamos notar claramente es que nos decían y nos dicen que esta es la ley de Moisés, que esto es lo que Moisés dijo. Eso no es verdad. Dice claramente, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Otra mentira y engaño es que, no, pero es que eso es para los hijos de Israel, eso es para el pueblo de Israel. Y nosotros no somos ese pueblo. ¿Y entonces qué somos? ¿O qué estamos entonces haciendo aquí? Si no somos el pueblo de Dios, ¿qué hacemos entonces? Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Yahweh sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro de cualquiera, sin defecto. Hermanos amados, ya por favor empecemos a concientizarnos de que al Eterno lo que le demos tiene que ser sin defecto. No puede haber defecto porque perdemos el tiempo. Un becerro sin defecto para expiación, para perdón, para limpieza. Esta ofrenda se presenta por pecados individuales o por pecados de todo el pueblo. Por eso el Eterno, mientras yo preparaba esta palabra, me colocaba en mi corazón pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Porque esta ofrenda se presenta por pecados individuales, o sea, por mi pecado que yo cometí, pero también por el pecado del pueblo, en el caso de ustedes por la familia, y en este momento por la congregación. Cuando el sacrificio era por los pecados del sacerdote, se sacrificaba un becerro, mientras que si el pecado era de alguien del pueblo, la ofrenda era un cabrito joven sin defecto. Pero si el pecado era de toda la congregación, entonces el sacrificio era igual al del sacerdote. Por lo tanto, la congregación como reino de sacerdotes, yo quiero que levante la mano aquí y allá donde usted está conectado, si usted es real sacerdocio. ¿Real sacerdocio? Real sacerdocio. La congregación como reino de sacerdotes no se diferencia del sacerdote en cuanto a la responsabilidad que se refiere, la ofrenda. Entonces, no, es que eso era el sacerdote, pero nosotros declaramos
que somos real sacerdocio. Y cuando Yahweh nos habló allá en Éxodo capítulo 19, nos mandó decir con Moisés, si ustedes aceptan el pacto, los mandamientos, y si los cumplen, ustedes serán ¿qué? Un reino de sacerdotes y pueblo santo. Un reino de sacerdotes y pueblo santo. Amados, cuando nosotros tenemos claro esta palabra en nuestro corazón y el llamado que Él nos ha hecho y el gozo que está en nuestro corazón por ser pueblo, empezamos a entender toda esta palabra. Cómo Él empieza a través de su palabra a santificarnos. Cómo Él empieza a enseñarnos a presentarle ofrendas dignas. A presentar, a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Para qué? Porque Él dijo, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, a partir de ese momento en que usted y yo aceptamos lo que Él nos estaba diciendo, la propuesta que Él nos estaba haciendo, a partir de ese momento, esta palabra es para nosotros, su pueblo. Amén. Cuando es el sacerdote, versículo 3, vamos a leerlo, versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Yahweh. Entonces el mismo sacerdote tomará de la sangre y la traerá al tabernáculo, Mishkan, rociando 7 veces hacia el velo del santuario y pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar, del incienso, y el resto de sangre lo echará al pie del altar, es del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, del becerro tomará la grosura como en la ofrenda de paz y arderá en el altar del holocausto. El resto del animal fuera del campamento será quemado sobre la leña. Importante esto, fuera del campamento. Ahora, cuando es todo Israel el que peca por ignorancia, versículo 13, vamos a mirarlo. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, ojo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. ¿Cuándo será que puede ser conocido ese pecado? Está hablando del pecado por hierro, por ignorancia, por descuido. Pero dice que si luego que llegue a ser conocido el pecado, ¿en qué momento podrá ser conocido el pecado? A ver, ayúdenme ustedes. En el mismo momento en que usted se arrodilla y empieza a orar que el Espíritu de Dios te revele. ¿Por qué? Porque es que el pecado en nosotros trae un sinsabor, trae una molestia, trae algo que nosotros no sabemos qué pasa, por qué estoy así, por qué me siento así. Estoy como disgustado, estoy como enojado, estoy como aperezado, como que no quiero orar, no puedo leer la palabra, pero voy a ver qué es lo que pasa conmigo. No busque el error en los demás, ni en el esposo, ni en la esposa, ni en los hijos, ni en la pastora, ni en los hermanos, búsquelo en usted. Y entonces allí será conocido el pecado. Allí, cuando usted quiere
verdaderamente estar limpio y presentar una ofrenda delante del Eterno. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Y eso es lo que el Eterno nos está pidiendo que hagamos nosotros hoy. Que cada uno, al terminar esta enseñanza, esta palabra del Eterno, nos arrodillemos y empecemos a buscar qué cosas están pasando en nuestra vida, qué estamos haciendo deficientemente para el Señor y qué cosas estamos dejando de hacer. ¿Para qué? Para que pidamos perdón. Y algo muy, pero muy importante es que el Eterno pueda cubrir nuestras vidas, amados. Que haya una cobertura de Dios sobre nosotros y que el diablo no tenga ventaja en usted, ni en sus hijos, ni en ninguno de nosotros. Amén. Porque no podemos pedir cobertura cuando nosotros mismos tenemos brechas, cuando nosotros mismos tenemos puertas abiertas, cuando nosotros mismos estamos haciendo las cosas a mi manera y no a la manera del Eterno. Amén. Bueno. Ahora, como en el caso del sacerdote, traerán el becerro. ¿Quién lo sacrifica en este caso? Dice los ancianos. Vamos a leerlos. Esto es importante. Conocer que la autoridad existe claramente dentro del pueblo escogido. Repito. Necesitamos reconocer que la autoridad existe claramente delante del pueblo escogido. Se sigue el mismo proceso del sacerdote ungido que pecó y leamos lo siguiente que es muy interesante. Versículo 19. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Otra vez. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Necesitamos creer lo que el Eterno va a hacer esta tarde en tu corazón y en tu vida. Necesitamos creer e ir a su presencia con esta palabra que Él está dando a nosotros para que de aquí nos levantemos en libertad verdaderamente y para que podamos contar con esa cobertura. Hermanos, amados, los tiempos que estamos viviendo son muy peligrosos. Y ahora se está moviendo, aparte de todos los espíritus que se mueven todo el tiempo y en todas las fechas, se está moviendo un espíritu más. ¿Cuál es? El espíritu navideño. El único espíritu bueno y santo es el espíritu del Dios vivo y verdadero. De ahí en adelante todo espíritu es antagónico y se mueve para traer opresión, para traer muerte, para traer cualquier cantidad de cosas al ser humano y a los hijos de Dios. Y si el pueblo del Eterno no está firme, no está arrepentido, convertido al Señor y viene cobertura, el enemigo también le afecta. Ese espíritu navideño le afecta al pueblo de Dios. ¿Usted lo cree? ¿O eso no es para nosotros? Bueno. Y sacará el becerro, mire esto, le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro, mire, ojo con esta palabra, y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Ojo con esto. El becerro que muere por toda la congregación de Israel muere también fuera del campamento. Nosotros hemos aprendido
que el objetivo de la ofrenda o corbán es acercarse al Todopoderoso buscando su perdón y su misericordia. Eso lo vimos en el primer capítulo de Levítico. Yeshua, nuestro corbán Hatat, murió por nosotros, por las ovejas perdidas de Israel, que por ignorancia estábamos continuamente transgrediendo las leyes de nuestro Elohim, aunque le buscábamos y le amábamos, pero estábamos transgrediendo su palabra. Él murió por nosotros fuera del campamento. Yeshua murió fuera del campamento, condición para que la ofrenda fuera válida. ¿Encuentra usted mucho amor de nuestro Elohim? Dar como sacrificio a su propio hijo, que jamás pecó, por nosotros que vivíamos fuera de su voluntad, y quienes participaron en esta decisión, lo vamos a ver ahora. Amados, Él puso a su Hijo perfecto para que fuera sacrificado por nosotros, para perdón de nuestros pecados. Pero además de eso, nos dio el Espíritu de santidad, ¿sí o no? Lo puso en nosotros. ¿Para qué? Para que nos ayude, para que nos recuerde todas las cosas, para que nos enseñe todo lo que Él nos ha enseñado, y para que nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio, para que nos recuerde qué cosas sí, qué cosas no. El Espíritu de santidad. O sea que nosotros estamos completos en Él. ¿Quiénes participaron en la decisión de la muerte de Yeshua? Los mismos ancianos dirigentes de Israel. Vamos a Mateo capítulo 26 y versículo 57. Mateo 26, 57. Dice así: los que prendieron a Yeshua le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos, ¿quiénes? ¿Están allí? Los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban ¿qué? Falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte. ¿Quiénes? El sumo sacerdote, los escribas y los ancianos dirigentes de Israel. Maravilloso todo esto, ¿no? Por último, si fuera un jefe el que pecó involuntariamente, él mismo sacrificará el animal. Si fuera un jefe, ojo, si fuera un jefe el que pecó involuntariamente, él mismo sacrificará el animal. Y si fuera una persona aislada, ella misma sacrificará una cabra una vez que reconozca su pecado. Hay cosas que uno no puede hacer por el otro. Ore por mí, sí, podemos orar por ti, pero el arrepentirse solamente le corresponde a usted. Y sabemos que la oración no va a obrar si ya somos pueblo y sabemos lo que debemos hacer y cómo debemos de vivir, y no nos arrepentimos, en vano estamos orando. Y por eso es esta palabra, amados hermanos, para que cuando nos acerquemos a Él y traigamos esa ofrenda y reconozcamos ese pecado, esas faltas, y nos apercibamos de que nosotros no estamos caminando y haciendo las cosas como son delante del Eterno,
entonces obtengamos el perdón. El versículo 35b dice, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. ¿Pero qué tiene que hacer el pueblo? Arrepentirse, reconocer. Nosotros hoy no tenemos templo. Nosotros hoy tenemos el sacrificio de nuestro Cordero inmolado, Yeshua, Jesús, para usted que lo conoce como Jesús todavía, pero que muy pronto sabrá que Él es Yeshua, que con su muerte y resurrección nos reconcilia con el Todopoderoso, porque por ignorancia estábamos muy lejos de su presencia. Pensemos, tantas cosas que estamos entendiendo ahora. Capítulo 5. Y mire esta hermosura. Capítulo 5 de Levítico. Retenga muy bien el versículo 1, porque aquí vamos a entender cosas que no entendíamos, pero ¿por qué? Pero ¿por qué no dijo nada? ¿Pero por qué no habló? ¿Pero por qué le preguntaban y se quedaba callado? Miremos esto. Si alguno, versículo 1, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Pongo un ejemplo. Si yo veo a alguien haciendo un daño, un mal, pongamos un robo, una violación, etcétera, etcétera, y hay un denuncio por esto, y dicen, fulana vio, y yo voy, me llaman a testificar, y yo me quedo callada, y yo no digo nada, y yo niego haberlo visto. Estoy yo tomando el pecado de esa persona. Yo me estoy haciendo cargo del pecado de esa persona. ¿Ok? ¿Entendimos esto? Vuelvo a leerlo. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y entonces pasa de que no, yo no digo nada porque de pronto me echo un problema encima, porque de pronto le caigo mal a la gente, porque dejan de ser mis amigos, porque dejan de confiarme en cosas. Yo más bien me quedo callada y no digo nada. Dice, si fuere testigo que vio, supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Ahora, pregunto esto. ¿Saben por qué Yeshua, sin haber pecado, murió en lugar nuestro? Fue justo el sacrificio. Mire, hermanos, entendamos que Yeshua cumplió cabalmente la ley. Todo lo que está escrito, todo lo que está en la Torá, Él lo cumplió, Él lo vivió, Él lo manifestó. El secreto se encuentra en este verso de la Torá. Mucho se ha discutido del por qué Yeshua no se defendió, sino que siempre se quedó callado. ¿Sería que Él no conocía el pecado del hombre? ¿Sería que Él no sabía las transgresiones y todas las cosas? ¿Y qué hizo Él? Se quedó callado. ¿Para qué? Para llevar el pecado de nosotros conforme a la ley. Amados hermanos, tremendo, tremendo. En Marcos capítulo 14 y versículo 60. Marcos capítulo 14, versículos 60 y 61. Entonces, ¿estamos ahí?
Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó ¿a quién? A Yeshua, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Mas qué hizo él? Él callaba y nada respondía. ¿Por qué? Porque él estaba cargando, porque Yahweh había puesto sobre él el pecado de todos nosotros y él no se podía y no se debía defender, ni decir, esto no es así. Testigo que vio y oyó y calló, guardó silencio. ¿Para qué? Para llevar el pecado de nosotros. ¿No les parece a ustedes esto maravilloso? ¿Y dónde está esta palabra? Está en Levítico, está en la Torá, está en las leyes, supuestamente en las leyes. ¿Y dónde la estamos viendo cumplida? En Yeshua mismo, en el nuevo pacto. Entonces, al guardar silencio de acuerdo a Levítico 5:1, conociendo la verdad, se hizo culpable del pecado. ¿No les parece a ustedes, amados hermanos, precioso conocer la palabra de Dios? ¿No les parece hermoso conocer la Torá, la verdad? La ignorancia de la ley no es excusa. Levítico 5:17. Ya vamos para terminar. Levítico 5:17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahweh no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable. Ah, no, yo no sabía. Y nos quedamos como si nada, y no hacemos nada. Dice, si la comete, aún sin saber. Pero después, ahora yo digo una cosa, amados. ¿De cuántas cosas nos tenemos que arrepentir nosotros ahora que estamos conociendo que todas estas cosas las hemos hecho? ¿No es para que vengamos de rodillas delante del Eterno y nos declaremos culpables y nos arrepintamos? Dice, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahweh no se han de hacer, aún sin saberlo a sabiendas, es culpable. Sí. Sabiendo que no se debe hacer, pero lo hacemos. Otros por descuido, otros por hierro, otros por lo que sea. Pero cuando viene la luz de la palabra en nuestras vidas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Declararnos culpables y venir a arrepentirnos. Una obligación que tenemos todos los seres humanos es conocer las leyes. ¿Cuáles leyes? Todas. Las leyes gubernamentales, necesitamos conocerlas. Si usted las desconoce y comete una infracción, ¿se la cobran o no se la cobran? Se la cobran. ¿Por qué no sabe? No, que no sabía. ¿Cómo así que no sabía? ¿Y usted no vive en este país? ¿Y usted no es colombiano y usted no sabe? Tiene que conocerlas. ¿Cuánto más conocer las leyes del Eterno para no hacer cosas indebidas que traigan a nuestra vida consecuencias duras? No es diferente con la ley de nuestro Elohim. Levítico 5:17 dice, es muy claro, el culpable, aunque desconozca la ley o mandamiento, se hace culpable del pecado, de la infracción. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:31, vamos a Romanos 8:31. Perdón, Romanos 3:8
3:20 al 21. Es que estaba leyendo más abajito que es 8:31 de Juan. Romanos 3:20. ¿Estamos ahí? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en tu vida? ¿Qué está sucediendo hoy en tu corazón? Está conociendo la ley y está descubriendo el pecado. ¿Listo? El conocimiento de la ley es el que descubre el pecado. Muchas cosas nosotros hicimos y seguimos haciendo porque no conocíamos la Torá, no conocíamos la ley pura y santa de nuestro Padre Celestial. Pero al conocerla se manifiesta el pecado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para confesarlo, para arrepentirnos y para salir de allí. Conocer la Torá nos hace libres. Conocemos la ley, la obedecemos y jamás estaremos bajo su peso. Juan 8:31. Juan 8:31. ¿Estamos? Dijo entonces Yeshua, ¿a quiénes? A los creyentes, a los que creyeron, a su pueblo, a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire, amados, a los que creyeron, ¿quiénes de los que están aquí hemos creído? Ok. Si vosotros, usted que dijo yo, usted que levantó la mano, usted que dijo yo he creído, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que nos hace libres? El conocimiento de la verdad. ¿Cuándo nos hace libres? Cuando nosotros la ponemos por obra. Amén. Gloria a Dios. El que se contamina sin saberlo, al darse cuenta, debe hacer expiación. Levítico 5, vamos a leerlo del 2 hasta el 7. Ay, caramba. Asimismo, la persona que hubiere pecado tocado cualquiera cosa inmunda. Ojo con esto. Nosotros hemos hecho esto pensando que no es una inmundicia y nos contaminamos. Mire esto. Usted sabe a qué me refiero. La persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Ay, yo no sabía. Ay, yo no sabía que tocando ese animal muerto, yo iba a quedar contaminado, inmundo. ¿Okay? Pero aquí dice, aunque no supiera, ha delinquido, habrá delinquido. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pedir perdón y aprender y no volverlo a hacer, porque la palabra dice que queda inmundo hasta la noche, y todo lo que toque queda inmundo hasta la noche. Tremendo, ¿no? Ejemplo, si matamos un reptil, si encontramos un animal muerto, una culebra, lo que sea, lo toco, quedo inmunda.
y todo lo que yo toque queda inmundo hasta la noche. Eso lo hemos leído. Pida perdón, pero espera hasta la noche, pero no siga tocando, no siga colocando inmundo a las personas. Dice, todo lo que tocare será inmundo hasta la noche. Entonces, yo no sabía. Señor, perdóname, me arrepiento de esto, Padre, pero me quedo aquí tranquilito, tranquilita hasta la noche. Ya después, todo está bien. ¿Listo? ¿Entendimos ese pedacito? Bueno, porque vamos para la finca y resultan muchos bichitos, muchas cositas, por ahí muertos, y vamos y se nos ocurre tocarlo y necesitamos conocer, porque Él nos ha llamado a ser santos. Amén. ¿Sí? Eso tenemos. Ahora vamos para allá. La persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmundo y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, con que fuera inmundo y no se echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera, ojo, con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Yo lo dije, yo lo hice, yo juré, ahora sé que no debo, que eso es malo. Estamos aprendiendo, ¿cierto? Hay que pensar, hay que meditar, hay que andar en el espíritu, no satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuándo? ¿Ustedes lo habían entendido, que era animal inmundo? Bueno. Claro, porque cuando matamos cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para su expiación traerá a Yahweh por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Yahweh en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. ¿Por qué nosotros sabemos que José y Miriam, o María, como a usted le parezca, eran pobres y no tenían muchos recursos? Porque llevaron como ofrenda, mire, vamos a ver qué presentaron como ofrenda en el templo. Mire, lo que yo traigo esta palabra del Nuevo Testamento a colación, es para que veamos que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento o la Torá, no hay una diferencia, todos se cumplían, ellos cumplían las leyes dietéticas, las leyes de pureza, absolutamente todas. No que porque era María y había acabado de tener al niño Yeshua, entonces ella quedaba exenta de esta responsabilidad. Lucas 2:23. Lucas 2:23.
Leámoslo todos ahí. ¿Estamos ya ahí en el 23? Lucas, Nuevo Testamento, tercer evangelio. ¿Ya? Bueno, el 2:23 dice, como está escrito, ¿dónde? ¿La ley de quién? De Yahweh. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice, ¿en dónde? En la ley, en la Torá del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Amén. Son secretos que vamos descubriendo. Sí, que era el primogénito. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer al que nace, claro, el primogénito. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, el primogénito. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. ¿Entendimos? Ya estás diciendo, ya, sí, ya, vamos a orar. Lo que vamos a hacer, amados, es que vamos a orar.